El consejo del Señor permanecerá para siempre. Los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Bienvenidos. Ministerios Beula presenta El Consejo del Señor, junto al pastor Adolfo Espinosa. Damos gracias al Señor por encontrarnos una vez más compartiendo su palabra y meditando en cuánta riqueza ella pudiera entregarnos y escudriñar nuestro corazón. Siempre es bueno, como nos dice el apóstol Pablo, examinar nuestra vida si estamos en la fe. Y justamente quisiéramos tratar acerca de la fe. Una palabra que pareciera tan básica para todo creyente, que pudiéramos dar por hecho que todos tenemos fe y nos llamamos entonces creyentes. Pero quisiéramos examinarlo conforme a las Escrituras y reconocer la importancia que tiene el tener fe. La palabra nos dice en la epístola a los Hebreos, en el capítulo 11, versículo 6, que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por tanto, ya con esa frase, sin fe es imposible agradar a Dios. Y de verdad que quisiéramos serle agradables. Creo que todo aquel que confiesa el nombre de nuestro Señor Jesucristo, toda aquella vida que ha aceptado en su corazón a Jesús como el Hijo de Dios, como el Salvador del mundo, está manifestando un grado de fe, de cree que Él es, ese creer, que Él es la persona que Dios ha enviado al mundo para nuestra salvación. Bien, esa fe es importantísima delante de Dios. Y entonces, recordando esta frase, que sin fe es imposible agradar a Dios, y queremos serle agradables, entonces necesitamos examinar si nosotros estamos en la fe, si hemos creído. Y la palabra misma, en la misma epístola a los Hebreos y en el capítulo 11, versículo 1, dice que es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Así es que, ¿qué es la fe? Bueno, la seguridad absoluta, la certeza absoluta de aquellas cosas que no vemos. Pero si no las vemos, ¿cómo sabemos que son ciertas? Porque Dios lo dice. Y ahí está la fe en Dios. La fe basada en la palabra de Dios. ¿Qué es lo que Dios nos ha dicho? Y entonces en eso está anclada nuestra alma. Allí está segura, está firme en la palabra de Dios. Él nos ha hablado y nosotros hemos creído que Él nos ha enviado a su Hijo, que Él nos ha hablado por su Hijo, como en los tiempos antiguos nos ha hablado por los profetas. En estos últimos días nos ha hablado por su Hijo. Y esa es nuestra certeza, nuestra seguridad, que lo que la palabra de Dios nos dice, eso es así, eso es verdad. Y entonces, qué importante es que podamos examinar si nosotros estamos en la fe, si nosotros hemos creído a las palabras de Dios. Y ahí, entonces, debemos considerar que la palabra de Dios nos abre la vida eterna, nos da a conocer cosas, como dijera Pablo, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre. Por la palabra de Dios nos vamos enterando de propósitos, de planes que Dios tiene para esta vida y para la porvenir. Ya de hecho estamos diciendo una vida por venir. ¿Cómo sabemos eso? Por la palabra de Dios. Dios ha prometido en Cristo Jesús resucitar a todos los que han creído en Él. Y allí entonces opera la fe. Creemos en la resurrección como algo fundamental de nuestra fe. Creemos que todos los muertos que han muerto en la fe, creyendo en Jesucristo, han de resucitar para la gloria de Dios, para aquella nueva creación que Dios está preparando. Entonces, de allí que la fe nos hace vivir confiados de que
no vivimos solo para lo temporal, no solo para esta vida, confiados en lo que ha de venir. No podemos poner nuestra esperanza en este mundo y que las cosas se van a arreglar en este mundo, sino al contrario, en la promesa que Dios nos ha hecho de que Él creará cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Y en ese lugar esperamos estar, en ese reino de Dios esperamos vivir eternamente. Ahí es donde se manifiesta nuestra fe, que para eso vivimos, para eso nos preparamos. Y veamos cómo, por ejemplo, nos habla el apóstol Pedro en su segunda carta, capítulo 3, sobre esta situación, sobre esta esperanza que debemos tener los que hemos creído. Desde el versículo 10 nos dice de esta manera: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él, sin mancha e irreprensibles en paz. Veamos entonces esto. Nosotros esperamos, esto lo creemos por la fe. La fe en la palabra de Dios, la fe en sus promesas, nos lleva a vivir una vida con esta preciosa esperanza, que Dios está creando cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales habita, en los cuales mora la justicia. Y entonces allí no entrará nada inmundo, allí no entrará nada corrupto, allí solo entrará todo lo glorioso, todo lo perfecto, todo lo limpio. Y entonces el Señor nos habla diciendo por medio de Pedro: por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Luego la fe en esta promesa nos ha de llevar a buscar el ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Es decir, buscando cada día ser lavados, cada día ser limpiados de toda contaminación, de todo pecado, de toda falta que pudiera haber en nuestra vida. Ese caminar en Cristo Jesús, santificándonos por causa de la esperanza que tenemos en el Señor. Entonces, eso nos lleva a manifestar que hay una fe verdadera, una fe real en lo que Él nos ha prometido. Jesucristo vino a este mundo a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y entonces nos dice que todo aquel que en Él cree no se perderá, sino que alcanzará la vida eterna. Y ese no se perderá implica que si caminamos siguiendo sus palabras, siguiendo sus pisadas, tenemos la certeza absoluta de que no nos vamos a extraviar. Pero si nos descuidamos y comenzamos a caminar conforme a nuestros propios deseos, conforme a nuestros propios pensamientos, ciertamente que allí está abierto el camino para desviarnos de la verdad y extraviarnos del camino. Entonces tenemos que solamente confiar, y ahí está la fe, confiar en su palabra, confiar en lo que Él nos ha dicho, y allí nuestra vida estará absolutamente segura, como lo dice Isaías: el que anduviere por este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Mire qué bendita confianza, qué bendita seguridad: el que anduviere por este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Por lo tanto, la fe es la que actúa en esto. Para no extraviarnos, para estar seguros, entonces necesitamos la fe. Y esa fe nos está hablando de que tenemos una esperanza, que esperamos, como Dios nos ha prometido, que en su día
¿no es cierto?, se ha de manifestar esta nueva creación, donde todas las cosas que nuestros ojos ven, todas las cosas que hoy día palpamos, todas las cosas serán deshechas. Y Dios manifestará esta nueva creación incorruptible. Y nosotros esperamos, nosotros tenemos esta esperanza. Y entonces Él dice, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. De la misma manera, dicho ahora por el apóstol Juan, hablando de la misma esperanza, nos dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Esto de que el mundo no nos conozca, entonces tiene que ver con que vamos en una dirección opuesta al mundo, diferente al mundo. El mundo va luchando cada día por obtener mayores beneficios, mayores riquezas, mayores cosas aquí en la tierra. El mundo vive en lo terrenal, vive afanado en las cosas de este mundo. Pero nosotros no tenemos los mismos intereses. Nosotros vamos buscando las cosas de arriba, las cosas celestiales. Y entonces para el mundo parece locura. Para el mundo parecemos gente extraña. Y entonces dice, por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Vea, aquí está nuestra esperanza. Lo que hoy día vemos no es lo que seremos. Lo que hoy día somos físicamente no, es como decir, estamos participando de un cuerpo de corrupción. Pero dice, aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Le veremos en gloria, le veremos en perfección, le veremos en incorrupción. Y entonces dice que le veremos tal como Él es, pero nosotros seremos transformados a su imagen. En esas características que Él tiene, nosotros también seremos hechos. Y entonces dice el versículo 3 de este capítulo 3 también de Primera de Juan, todo aquel que tiene esta esperanza en Él. ¿Ve? La fe es la esperanza. Esperanza de lo que físicamente no podemos ver, no lo vemos, pero lo creemos. ¿Por qué? Porque Dios lo ha dicho. Entonces, todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Así que de la manera como nos decía Pedro, ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz, aquí Juan nos dice que el que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Así que de esta manera estamos en este caminar. Todo aquel que está caminando en Cristo está cada día santificando su vida, purificando su vida, anhelando que en la venida del Señor seamos hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz, que nuestra vida sea perfeccionada. ¿Y cómo puede hacerse eso? Creyendo a su palabra, creyendo sus mandamientos, obedeciendo lo que Él nos manda, porque de esa manera entonces esa obra de Dios se va haciendo en nuestra vida, en nuestro corazón, en la medida que somos obedientes, no solamente oyendo lo que Él dice, sino poniendo por obra, obedeciendo sus palabras. Si Él nos manda a amarnos los unos a los otros, y nosotros conocemos el mandamiento, nosotros hemos oído que el Señor nos manda amarnos, pero no lo hacemos, si no ponemos nuestra vida por los hermanos, si no damos nuestro tiempo por los hermanos, si no damos todo lo que somos, aún nuestra salud, nuestra fortaleza, y todo lo gastamos en amor, para darnos por los hermanos, entonces, ¿de qué sirve que sepamos lo que Él nos dice si no le estamos obedeciendo? Nosotros tenemos que amarnos como Él nos amó a nosotros. Y eso es creer, eso es creerle a lo que Él dice. De nada sirve que le llamemos Señor, Señor, y no hagamos lo que Él nos está mandando. Así que, si Él es mi Señor, si Él es mi Salvador, pero
yo anhelo entrar en su reino, yo anhelo que mi vida esté bajo su potestad. Entonces yo tengo que inclinar mi vida, mi corazón, mi cerviz a que Él me señoree, a que Él me mande, y todo lo que Él me manda ha de ser bueno para mí. Entonces, obedecerle, eso es una manifestación de que le creo, de que realmente he recibido que Él es mi Señor. Y entonces, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Lo que tú digas, eso haré. Y de esa manera se ha de manifestar que hemos creído y que estamos preparando nuestra vida para su venida, para que en su venida no tengamos que ser alejados de Él, avergonzados, sino que al contrario, se nos diga bienvenido, se nos diga bienaventurado eres, siervo fiel, entra en el gozo de tu Señor. Que así sea, que nuestro corazón esté en esa expectativa, esperando el día del Señor, con esa esperanza firme en nuestro corazón. El Señor viene, eso es lo que creemos, esa es la fe que anunciamos, que Jesucristo resucitó y que Él también ha de resucitar a todos los que le esperan para que entremos en la plenitud de su reino. Amén. Porque el mandamiento es lámpara, y la enseñanza es luz, y camino de vida las reprensiones que te instruyen. Ministerios Beula ha presentado el programa El Consejo del Señor. Para comunicarse y manifestar sus dudas e inquietudes, puede escribir un correo electrónico a la siguiente dirección: pastoradolfo@ministeriosbeula.cl pastoradolfo@ministeriosbeula.cl. Bendiciones y hasta nuestro próximo programa.